Bien, cada 40 segundos una persona sufre un accidente cerebrovascular en el mundo, y para concientizar sobre esta enfermedad se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cuál es la prevalencia que tiene además esto acá en Chile? Vamos a conversarlo con el jefe de neurología de la Clínica Las Condes, Esteban Basáez. Gracias por este contacto, Esteban, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Doctor, bueno, hemos visto ya parte de la campaña en la vía pública, precisamente también en algunos medios, para poder generar conciencia respecto a este ACV, al accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad en Chile? ¿Cuál es el contexto en el que estamos en este país respecto a esto, doctor? Sí, lamentablemente esta es una condición y una enfermedad que es muy prevalente y con una incidencia muy alta en nuestra población. Se calcula que cerca de 40.000 personas anuales van a sufrir un ataque cerebrovascular y dejando secuelas funcionales y permanentes en la gran mayoría de ellos. Así que lamentablemente es una patología extremadamente frecuente. ¿Y eso se puede evitar de alguna manera o tiene carácter de hereditario? ¿Cuál es el contexto de las personas que lo sufren? Sí, eso es una pregunta muy interesante porque incluso la terminología ha cambiado un poquito hoy día. Más que hablar de accidentes cerebrovasculares, hoy día estamos hablando de ataques cerebrovasculares, porque le confiere la característica de ser prevenible. Un accidente ocurre porque ocurre, pero los ataques son eventos que sí pueden tener una prevención. Y estos son básicamente la corrección de los factores de riesgo vascular. El no fumar, evitar el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, el controlar adecuadamente los niveles de colesterol, azúcar en la sangre y tener un estilo de vida saludable son los factores de riesgo vascular más potentes para prevenir y reducir la posibilidad de tener un ataque cerebrovascular. Doctor, y eso tiene que ver fundamentalmente con hábitos de vida, ¿no? Principalmente. Exactamente, eso es una de las cosas más importantes porque no vale mucho el hecho de modificar temporalmente todos estos factores. Si uno se cuida 6 meses o un año y vuelve a tener los mismos hábitos de vida, los factores de riesgo vuelven, el riesgo de tener un evento vuelve a ser el mismo. Claro. Entonces, esto apunta a un estilo de vida saludable, que es también lo que los cardiólogos nos enseñan para la protección cardiovascular, son los mismos factores de riesgo para la protección cerebrovascular. Y como en muchas otras enfermedades o ataques, doctor, esto tiene que ver con una edad en que se vuelve más preocupante si la acumulación de malos hábitos para alimentarse por una parte o de sedentarismo pueden aumentar en una edad, y en qué edad, si es que es así. Claro, ese es otro fenómeno muy interesante, que esto había sido edad dependiente. Años atrás los pacientes, era una enfermedad de pacientes añosos, de gente mayor, pero hemos visto en los últimos años que en la población más joven se ha aumentado la incidencia de ataques cerebrovasculares porque la gente más joven está tomando hábitos de vida poco saludables, obesidad, alimentación no saludable, sedentarismo, tabaquismo, el mismo estrés e incluso en últimas publicaciones la exposición a ambientes muy contaminados, la industrialización de las ciudades se ha visto como un factor de riesgo que ha desplazado un poquito la curva de edad de los accidentes o los ataques cerebrovasculares de una población solo adulta mayor a una población más joven. Doctor, y en ese sentido, hoy día en Chile, ¿usted cree que existe suficiente conciencia respecto a los riesgos asociados a esta patología? Y sobre todo pensando en estos segmentos etarios. Sí, es el mismo problema, porque esto, como se había atribuido a personas mayores, es muy raro que una persona joven de 30, 40 años, si tiene algún síntoma deficitario, alguien piense que puede estar teniendo un ataque cerebrovascular. Entonces, es muy importante, y uno de los grandes objetivos es tratar de
de enseñar a la población general de los signos precoces de un ataque cerebrovascular, que son básicamente asimetría de la cara, torpeza de una mano o trastornos del lenguaje, independiente de la edad, de la condición, del contexto de la persona. Si una persona tiene alguno de estos síntomas, uno debería automáticamente sospechar que esto puede ser un ataque cerebrovascular y por lo tanto consultar en urgencia a la brevedad. ¿Y el tema hereditario cuenta también para aquellas personas que sufren los ataques? Sí, absolutamente. Más que la herencia de tener un ataque cerebrovascular, lo que se hereda son los factores de riesgo. Se hereda la dislipidemia, se hereda el colesterol alto, quiero decir, se hereda la hipertensión arterial, se hereda la tendencia a la obesidad. Entonces, lo que es heredable son los factores de riesgo. Pero lo interesante es que esos factores de riesgo sí pueden ser modificables. ¿Cómo son modificables, doctor? Justamente existen metas para prevenir los ataques cerebrovasculares. Ajá. Por ejemplo, si una persona tiene familiares directos, hipertensos, y uno se controla, acude regularmente al médico, usa sus medicamentos, baja el consumo de sal, puede volver a llegar a niveles de presiones arteriales de una persona normal y por lo tanto un trasfondo genético, poder modificarlo y llevarlo a niveles de una persona que no tenga una genética de predisposición a la hipertensión. Perfecto. Y en ese sentido y en este contexto con los factores de riesgo, se tendría que tener un hábito de alimentación y de vida en general, doctor, desde muy joven, ¿no? Desde niño, ¿no? Cuando se tienen estos antecedentes familiares, por ejemplo. Exactamente, claro. Una de las cosas que ha sido muy, muy interesante y que se ha visto que ha logrado mucho impacto es la educación en la población escolar y universitaria. Si uno desarrolla hábitos de vida saludable desde la infancia, se ha visto que eso logra adultos jóvenes y adultos mucho más saludables que ir a la población que ya ha sufrido un ataque cerebrovascular. Hablamos siempre de prevención primaria y prevención secundaria. La prevención primaria es tratar de evitar que una persona sufra algún evento de salud. Y esa prevención primaria es fundamental en la población joven. Cuando ya hacemos prevención secundaria, una persona que ha sufrido un ataque cerebrovascular y tratamos de corregir sus factores de riesgo, es más difícil lograr ese cambio de los hábitos de vida. Y más avanzado en edad, por ejemplo, y si hay medicamentos como anticoagulantes, ¿eso puede generar o ser de mayor riesgo? Claro, existen dos grandes tipos de ataques cerebrovasculares, los infartos, los isquémicos, en que las arterias se tapan y uno tiene que proteger las arterias o destaparlas, y otros en que son accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, en que las arterias se rompen y sangran. Y es una patología donde los antiagregantes o anticoagulantes empeoran el pronóstico. Entonces es muy importante también tener controles médicos y tener un criterio médico de a qué pacientes se les debería indicar algún tratamiento preventivo de antiagregantes, etcétera, y a quienes no, y a quienes manejar más agresivamente la presión arterial, el colesterol, y a quienes no. Por lo tanto, el mensaje de fondo es tratar de mantener controles, sobre todo controles médicos regulares, sobre todo si uno tiene antecedentes familiares. Sí. Doctor Basáez, gracias por conversar con nosotros esta mañana para tratar de contribuir también a esta campaña y generar conciencia sobre esta enfermedad. Que esté muy bien. Que esté muy bien, doctor. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias.